Hola, bienvenido a Geótico y a este video que es un video muy especial porque hemos llegado a los 1000 suscriptores. Así que gracias a todos los que han visto algún video del canal, le han dado me gusta, lo han comentado, lo han compartido o se han suscrito. Y es que hace unos 4 años comencé con este canal y los videos que hacía al principio eran unos videos que hacía como modo diapositivas y le ponía mi voz de fondo. Pero fue hace algo más que un año que empecé a subir videos como este donde pueden ver mi cara y otro tipo de edición. Y ese primer video que subí se llamaba 10 mujeres en las ciencias de la Tierra. Así que el video de hoy será una conmemoración a aquel primer video. Solamente que hoy no vamos a hablar única y exclusivamente de mujeres, sino de 10 personas que marcaron la historia de las ciencias de la Tierra, incluyendo mujeres y hombres. Así que antes que nada, tengamos en cuenta que cuando hablamos de las ciencias de la Tierra, no solo nos estamos refiriendo a quienes estudian rocas o volcanes, sino que estamos hablando de todo un universo de especialidades que se conectan para ayudarnos a entender cómo funciona este hermoso planeta en el que habitamos. Te mencionaré algunas de ellas. La primera, claramente, es la geología, la cual se encarga de estudiar la estructura interna y la historia física de la Tierra. Por ejemplo, las montañas, los terremotos, los minerales o las placas tectónicas. La oceanografía, por otro lado, explora los océanos, sus movimientos, su química y todo aquello que podamos encontrar en sus profundidades. La paleontología reconstruye la vida del pasado a través de los fósiles y nos revela cómo han evolucionado los ecosistemas a lo largo de miles de millones de años. Conectada con la oceanografía, la biología marina estudia los organismos que viven en el mar, desde bacterias microscópicas hasta ballenas. Y la climatología, la sismología, la glaciología y otras ramas complementan este gran rompecabezas llamado planeta Tierra. Y ahora sí, comencemos con estos personajes. Primero, vamos con una mujer que, a pesar de no tener formación académica, descubrió uno de los fósiles más importantes del planeta Tierra. Esta es Mary Anning, una paleontóloga autodidacta pionera en el estudio de los fósiles de reptiles marinos del pasado. Esta nació el 21 de mayo de 1799 y murió el 7 de marzo de 1847 en Lyme Regis, en Inglaterra. Y fue a los 12 años cuando descubrió el primer esqueleto completo del ictiosaurio. Más adelante encontró el primer esqueleto completo del plesiosaurio. También halló un pterosaurio, el primero descubierto fuera de Alemania, y también identificó por primera vez coprolitos, que son heces fosilizadas. Y aunque no publicó trabajos científicos ya que no se le permitía al ser mujer y no contar con estudios formales, muchos geólogos y naturalistas de su época se basaron en sus descubrimientos para desarrollar sus propias teorías. Ella también contaba con una tienda de fósiles que utilizaba para subsistir, la cual también fue visitada por figuras importantes en el campo de la geología. Y a pesar de estos grandes descubrimientos que hizo en el campo de la paleontología, sus descubrimientos no le fueron atribuidos hasta mucho después de su muerte. Si quieres saber un poco más sobre esta mujer, te recomiendo la película Amonita, en donde no solamente la podremos ver en su papel de paleontóloga haciendo estos descubrimientos tan importantes o manejando su tienda de fósiles, sino también la vemos en una historia de amor que pudo o no haber pasado, pero que no deja de ser interesante. Y dos libros que también son interesantes y cuentan su historia son Las huellas de la vida, de Tracy Chevalier, y The Fossil Hunter, de Shelley Emling. Continuemos con James Hutton, también conocido como el padre de la geología moderna. Este fue un geólogo, médico y agricultor escocés que cambió para siempre la forma en la que entendemos el tiempo geológico. Este nació el 3 de junio de 1726 y murió el 26 de marzo de 1797 en Edimburgo, Escocia. Él formuló la idea del uniformismo, en la cual se habla de que el presente es la clave del pasado. Es decir, que los procesos geológicos actuales, como la erosión, la sedimentación y la elevación de las montañas, han ocurrido a lo largo de grandes escalas de tiempo. Y esos mismos procesos que ocurren en el presente ya han sucedido en el pasado. Él hizo un viaje a la costa escocesa con algunos de sus colegas y observó un fenómeno geológico conocido como discordancia angular. Allí, capas de rocas verticales se encontraban cubiertas por capas horizontales más jóvenes. Esto probaba visualmente que se habían formado en diferentes momentos con millones de años entre sí.
Su obra, Teoría de la Tierra, de 1795, sentó las bases para la geología como ciencia. Y sin él probablemente no entenderíamos ni la tectónica de placas, ni los fósiles, ni el pasado profundo de nuestro planeta, ya que fue el primero en ver la Tierra como un sistema dinámico y vivo en constante cambio. Hablemos ahora de Sylvia Earle. Esta es una oceanógrafa y bióloga marina que nació el 30 de agosto de 1935 y se conserva con vida hasta la actualidad, en New Jersey, Estados Unidos. Y fue cuando ella tenía 12 años que su familia se mudó cerca del Golfo de México. Allí descubrió que mientras otros miraban el cielo, ella quería entender qué había bajo la superficie del mar, por lo que se convirtió en una de las pioneras de la exploración submarina. Y a lo largo de su vida ha dirigido más de 100 expediciones y estado más de 7.000 horas bajo el agua. En 1970 lideró el proyecto Tektite 2, viviendo durante 2 semanas en un laboratorio submarino, con un equipo completamente femenino. Y en su larga carrera estudió los ecosistemas marinos, las algas, los corales y el impacto humano sobre el océano. También fue la primera mujer en ser científica jefe de la NOAA, fundadora de la organización Mission Blue, dedicada a la conservación marina, y ha recibido más de 100 premios, incluyendo la medalla Hubbard de la National Geographic Society. Pero ella no solo se dedicó a estudiar los océanos, sino también a luchar por ellos, ya que a través de libros, documentales, conferencias y campañas ha logrado que millones de personas comprendamos que sin un océano sano no puede haber vida en el planeta Tierra. Y si quieren conocer más de ella, les recomiendo ver el documental Mission Blue de Netflix. Charles Lyell fue un abogado y geólogo escocés quien consolidó la geología como ciencia moderna y popularizó la teoría del uniformismo. Él nació el 14 de noviembre de 1797 y murió el 22 de febrero de 1875 en Kinordy, Escocia. Y aunque fue James Hutton quien encendió la chispa del tiempo geológico, fue Charles Lyell quien la convirtió en una antorcha, ya que gracias a él la geología no solo se convirtió en una ciencia reconocida, sino que llegó a las manos del público en general, ya que sus escritos los hizo en un lenguaje claro, convincente y ordenado, publicando su obra más influyente, Los Principios de la Geología, de 1830 a 1833, la cual fue una trilogía que se convirtió en el libro de cabecera para las generaciones futuras de científicos. Y basándose en las ideas de Hutton, Lyell desarrolló y defendió la noción de que los procesos geológicos que vemos a día de hoy han operado de la misma manera durante toda la historia geológica del planeta. Él también estudió volcanes activos, formaciones sedimentarias y glaciares en Europa y América. También introdujo conceptos como la estratigrafía, la datación relativa y los fósiles guías, que son fundamentales en la geología actualmente. También fue el presidente de la Geological Society of London. Fue nombrado caballero por la reina Victoria y su legado continúa en la medalla Lyell, otorgada anualmente a geólogos destacados de la Sociedad Geológica de Londres. Continuemos con Inge Lehmann. Esta fue una sismóloga danesa que descubrió el núcleo sólido interno del planeta Tierra. Y nació el 13 de mayo de 1888 y murió el 21 de febrero de 1993 en Copenhague, Dinamarca. Ella estudió matemática, pero se interesó por la geofísica al trabajar en el Servicio Sismológico de Dinamarca. Su trabajo consistía en analizar las ondas sísmicas y cómo éstas viajan a través del interior del planeta. Y fue en 1936, con apenas un sismógrafo, que hizo uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX en geociencias, ya que hasta entonces se pensaba que el núcleo de la Tierra era completamente líquido. Pero al analizar los sismos, Lehmann notó que ciertas ondas sísmicas se reflejaban de manera inesperada en el centro del planeta, por lo que propuso que estas ondas se encontraban rebotando en una esfera sólida dentro del núcleo líquido, lo que hoy conocemos como el núcleo interno. Su modelo resolvió inconsistencias en la propagación de ondas sísmicas y fue confirmado más tarde con la tecnología moderna. Su trabajo es la base para la geología actual, la geofísica, los estudios tectónicos y la predicción sísmica. Y la discontinuidad de Lehmann, que se encuentra entre el núcleo interno y el externo de la Tierra, lleva su nombre. Y en 2015, la Unión Geofísica Americana estableció la medalla Inge Lehmann, que se otorga a los científicos por sus avances en la estructura interna
terrestre. El siguiente es Alfred Wegener, un meteorólogo, astrónomo y geofísico alemán, que es conocido como el padre de la teoría de la deriva continental. Nació el 1 de noviembre de 1880 y murió en noviembre de 1930 en Berlín, Alemania. ¿Alguna vez notaste que Sudamérica y África encajan casi como piezas de un rompecabezas? Pues Alfred no solo lo notó, sino que se atrevió a decir también que alguna vez estas se encontraron unidas y luego se separaron. Y claramente se rieron de él, lo ignoraron, pero décadas después el tiempo y la ciencia le dieron la razón. Él no era geólogo, sino meteorólogo y astrónomo, pero su curiosidad lo llevó a conectar piezas en distintos campos de la ciencia. Y fue en 1912 cuando propuso su teoría revolucionaria, la teoría de la deriva continental. Esta decía que todos los continentes actuales formaban parte antes de un supercontinente llamado Pangea. Y con el tiempo este supercontinente se habría fragmentado, desplazándose así los trozos que quedaron de él y ubicándose después en su posición actual. La evidencia de esta teoría era amplia. Por ejemplo, era que habían fósiles idénticos en continentes separados. También formaciones geológicas coincidentes a ambos lados del Atlántico y patrones climáticos antiguos que no coincidían con la posición actual de los continentes. Pero esta teoría fue rechazada por la mayor parte de la comunidad científica durante muchos años. Pero fue entre la década de 1950 y 1960 que los avances en geofísica marina y paleomagnetismo revelaron que el fondo oceánico se encontraba expandiendo. Esto llevó al desarrollo de la teoría de la tectónica de placas, que validó y amplió la teoría de la deriva continental. Una de sus obras principales fue publicada en 1915 y se llamó El origen de los continentes y los océanos. Y aquí era donde él explicaba su teoría con mapas, fósiles y registros climáticos. Y continuando con el fondo oceánico, vamos a hablar de Mary Tarp, que fue una geóloga y cartógrafa pionera, creadora del primer mapa detallado del suelo oceánico. Ella nació el 30 de julio de 1920 y murió el 23 de agosto del 2006 en Michigan, Estados Unidos. En los años 50 nadie sabía cómo lucía el fondo oceánico. Este era un territorio incluso más desconocido que la luna. Y fue esta mujer que, trabajando desde su escritorio con un lápiz, papel y paciencia, que le dio rostro por primera vez al revelar la columna vertebral del planeta, o sea, la dorsal mesoatlántica. A ella le tocó bien difícil porque en su época a las mujeres ni siquiera se nos permitía abordar barcos de investigación, por lo que le tocó trabajar con datos recogidos por los hombres, pero vio lo que ellos no pudieron ver. Y fue junto a su colega Bruce Hessen que trazó el primer mapa detallado del fondo del océano Atlántico. Pero esto, ¿cómo lo hizo? Lo que hizo fue interpretar los datos sísmicos y batimétricos recolectados por sus colegas, que notó un enorme sistema montañoso submarino que atravesaba el océano. Esta era la dorsal mesoatlántica, y a lo largo de esa dorsal detectó una grieta central que parecía una zona de expansión, justo lo que con la tectónica de placas se propuso posteriormente. Y su trabajo fue la primera evidencia visual concreta de que los continentes se movían y que el fondo del mar también contaba con una geología activa. Así que gracias a ella, hoy no solo entendemos cómo se forma la corteza oceánica, sino que también el porqué del movimiento de los continentes. El artículo original donde se mostraba el mapa se publicó en 1957 y se llama The Floor of the Oceans. Hablemos ahora del señor Luis Walter Álvarez, quien fue un físico experimental premio Nobel que propuso la teoría del impacto meteórico como causa de la extinción masiva del Cretácico. Él nació el 13 de junio de 1911 y murió el 1 de septiembre de 1988 en San Francisco, Estados Unidos. Y como podemos notar en su nombre, este es de origen hispanoamericano. Él trabajó en el proyecto Manhattan y fue ganador del premio Nobel de Física en 1968 por el desarrollo de una técnica de detección de partículas subatómicas. Pero su aporte más revolucionario para la geología llegó cuando trabajó de la mano de su hijo Walter Álvarez, quien era un geólogo de profesión. Y fue mientras estudiaban una capa de arcilla en Italia que descubrieron una gran concentración de iridio, un elemento que es raro en la Tierra pero común en meteoritos. Y la edad de esa capa coincidía exactamente con el límite entre el Cretácico y el Paleógeno, hace alrededor de unos 66 millones de años, justo cuando se extinguieron los dinosaurios. Y fue ahí que crearon su hipótesis, en la que se decía que un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó la Tierra, provocando
provocando incendios globales, nubes de polvo que bloquearon el sol y un invierno nuclear, lo que finalmente llevó a la extinción del 75% de las especies. Al principio, como era de esperarse, la comunidad científica fue escéptica, pero en 1991 se encontró el cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, en México, con el tamaño y la antigüedad exactas que Álvarez había calculado. Y es desde entonces que la teoría del impacto meteórico es la explicación más aceptada para la extinción del Cretácico. Ahora hablemos de una científica de la actualidad. Esta es Katherine Hayhoe, una climatóloga y divulgadora científica, que nació el 7 de abril de 1972 en Toronto, Canadá. Mientras el planeta se calienta, el hielo desaparece, los incendios se intensifican y el nivel del mar sube. ¿Quién podría explicarnos el porqué de esto? Pues Katherine Hayhoe. Ella es profesora de Ciencias Políticas y líder del Centro para la Ciencia del Clima de la Universidad Tecnológica de Texas. Es especialista en modelos climáticos regionales y su impacto social, agrícola y económico. Y ha trabajado en más de 120 estudios revisados por pares sobre el cambio climático. También ha contribuido como autora principal en el Informe Nacional del Clima de Estados Unidos. También desarrolla modelos de cambio climático a nivel local, ayudando a las comunidades a adaptarse según sus características específicas. En 2014 fue elegida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo y fue nombrada como Champion of the Earth por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Finalicemos con Alexander von Humboldt, quien fue un naturalista, geógrafo y explorador que sentó las bases de la geología, la climatología y la ecología modernas. Nació el 14 de septiembre de 1769 y murió el 6 de mayo de 1859 en Berlín, Alemania. Y mientras muchos estudiaban el planeta Tierra por partes, Humboldt la vio como un todo, viva, interconectada y compleja. Y en el siglo XIX ya advertía lo que hoy conocemos como el cambio climático. Él exploró durante 5 años América Latina, cruzando por los volcanes ecuatorianos, los Andes, hasta llegar a México. Y en sus expediciones tomó miles de datos sobre el clima, la altitud, la geología, la flora y la fauna, relacionando todos entre sí. Y propuso que la Tierra funciona como un sistema complejo e interdependiente, donde la atmósfera, los océanos, los seres vivos y el suelo se encuentran conectados. Y fue uno de los pioneros en notar que la vegetación cambiaba con la altitud, como también lo hace con la latitud, lo que hoy conocemos como pisos térmicos. Él también identificó fenómenos como la corriente de Humboldt, que es esencial para la oceanografía del Pacífico Sur, e introdujo la idea del cambio climático debido a la deforestación. Algunas de sus obras claves fueron Cosmos y Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo. Y estas fueron 10 personas, 10 caminos diferentes. Algunos bajaron al fondo del mar, otros leyeron ondas sísmicas, algunos escalaron volcanes y otros desafiaron teorías desde un escritorio. Pero ¿qué tienen en común? Todos y todas escucharon a nuestro planeta Tierra. Lo observaron con paciencia, con preguntas y pasión. Y gracias a su trabajo hoy entendemos que nuestro planeta no es un escenario estático, sino un sistema vivo, dinámico y profundamente interconectado. Varias de las mujeres que conocimos hoy fueron ignoradas por la ciencia en su época, pero sus descubrimientos resistieron a lo largo del tiempo, por lo que recordarlas es un acto de justicia. Y estas son solo 10 historias, pero hay cientos más esperando por ser contadas. Así que si conoces otra figura importante en el campo de las ciencias de la Tierra, no dudes contarme de ella en los comentarios. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo al igual que yo. Si te gustan los videos más cortos y dinámicos, no olvides pasarte por la sección de Shorts. Si te gustó este video u otros del canal, no olvides darle me gusta, comentar, compartir y suscribirte para ser parte de uno de los más de 1000 suscriptores que tenemos en este canal. Y espero verte en el próximo video.